Vamos a empezar con una oración. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros en esta mañana, que nos ayudes, que nos dirijas, que podamos aprender de tu palabra y que nos hables a través de ella, que podamos ser una iglesia cada vez más bíblica y como tú quieres y nos muestras en tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendícenos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy toca una iglesia con pluralidad de pastores. Es un tema, pues vamos a verlo, a ver qué vemos en la Biblia sobre este tema. Hay una cosa que está al principio de la hoja, que es una cosa que muchas veces se olvida, que es que la iglesia es una congregación local de creyentes, es decir, son personas, la iglesia son personas salvadas por el Señor y no es un edificio. La iglesia no es que sea un edificio. La Biblia dice claramente que Jesucristo amó a su iglesia, o sea, a personas, y se entregó a sí mismo por ellas, que es Efesios 5:25, donde lo podemos ver. Por tanto, la cuestión que vamos a ver un poquito hoy es sobre organización. ¿Cómo se organiza una iglesia? ¿Cómo nos organizamos los que somos las personas que formamos parte de la iglesia en una zona local, en una congregación local, para ser una iglesia acorde con lo que dice la palabra de Dios? Vamos a ver un poquito esta mañana, un poco por encima rápido, que la Biblia habla bastante de lo que es la estructura de la comunidad local de creyentes, la estructura de la iglesia. Pero no siempre es como lo vemos ahí afuera, ni como lo hemos visto a lo largo de la historia. Las Escrituras muestran que hay tres palabras que son pastor, anciano y obispo en castellano, en la traducción que tenemos en castellano. Estas tres palabras, pastor, anciano y obispo, más o menos significan lo mismo porque indican una misma función dentro de la iglesia. Y ahora os voy a pedir que busquemos tres pasajes, los tres que tenéis en la hoja. El primero es Hechos capítulo 20, el versículo 17. El contexto es el apóstol Pablo y dice el versículo 17, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y luego dice toda una serie de cosas, saltamos al versículo 28, y dice, por tanto, después de toda esa serie de cosas, mirad por vosotros, está hablando a los ancianos de la iglesia, como hemos visto en el versículo 17, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, que en el mismo texto, a las mismas personas, Pablo les trata de ancianos y de obispos, pero lo interesante es que en este versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Rebaño es de ovejas, y quien lidera las ovejas es un pastor en el mundo del campo. Ya sabemos que la analogía viene del campo. Dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Este verbo apacentar también viene del lenguaje de pastores y ovejas. Por tanto, vemos claramente en este pequeño pasaje como las palabras anciano, obispo y pastor, aunque no se diga la palabra pastor, está muy implícita por el lenguaje, pues se refiere a las mismas personas. Ahora, si queréis, buscamos el segundo texto, Tito capítulo 1, y vamos a leer del 5 al 9. Dice el apóstol Pablo a Tito, le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, y ahora viene lo importante, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario ¿quién dice aquí? Que el obispo sea irreprensible. Es decir, veis como en el versículo 5 habla de ancianos y en el 7 habla de obispo, pero es que está hablando de lo mismo, de las mismas personas.
Y luego además añade el versículo 7, dice como administrador de Dios. Esto es interesante, porque al anciano y al obispo lo trata de administrador de Dios. Y seguiría hasta el versículo 9, dice no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este es el segundo ejemplo. Y vamos a ver un tercer ejemplo y ya lo dejamos. Este punto, que es Primera de Pedro, solo hay que girar unas hojas. Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos del 1 al 3. Lo voy a leer, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y el versículo 2 empieza otra vez con esa palabra que hemos visto antes, apacentar, que viene del lenguaje de pastores y ovejas, la grey de Dios que está ante vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hemos visto tres ejemplos en los que las palabras anciano, obispo y pastor, aunque aquí no se diga, se dice en otros versículos, pero se entiende que son lo mismo, son la misma función. Luego vamos a explicar un poquito más de esto, pero ahora vamos al tema principal de hoy, que es el título. ¿Veis que pone somos una iglesia con pluralidad de pastores? ¿Qué significa esto? Pues que creemos que el ministerio compartido es lo ideal de Dios para la iglesia. Y creemos que la pluralidad de pastores es bíblica porque viene en la Biblia bastante, hay bastantes ejemplos, numerosos pasajes hacen mención de las tres cosas, o pastores, o ancianos, o obispos, o varias juntas, como hemos visto. Y si veis hay una serie de versículos, no los vamos a buscar todos, pero voy a leer 5 de estos versículos para que veamos el ejemplo. El primero ya lo hemos leído, Hechos 20:17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. No dice el anciano, ni el pastor, ni el obispo, dice los ancianos. Segundo ejemplo, Hechos 21:18, dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Otra vez plural. Otra vez vemos que es más de uno, varios ancianos. Otro ejemplo, Filipenses 1:1. Dice así, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. No dice ni el obispo, ni el pastor, ni el... Dice los obispos y los diáconos, plural y plural. Otro ejemplo de toda esta lista. Primera de Tesalonicenses 5, el 12 y el 13. Los voy a leer, dicen así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí no dice ninguna de las tres palabras, ni anciano, ni obispo, ni pastor. Pero ¿qué dice? Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, está implícito, y os presiden en el Señor. Creo que está bastante claro. Y volvemos otra vez a ver un plural. No dice el que trabaja entre vosotros ni el que os preside en el Señor. Y el quinto ejemplo, vamos a ver Santiago 5:14, que es un versículo bastante conocido. Dice así, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y ungiéndole aceite en el nombre del Señor. ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia, no dice llame al anciano de la iglesia. Otra vez tenemos un plural. Y es que no hay ningún pasaje, la Biblia no sugiere que ninguna de las iglesias del Nuevo Testamento tuviera o un solo anciano o un solo pastor. Es que no hay ejemplos
en la Biblia de un líder individual en una iglesia. Pero sí hay muchas indicaciones, como podemos ver en toda esta lista, de que la Biblia habla de una pluralidad de pastores, de varios pastores, de un equipo pastoral. Por tanto, no creemos que debería haber un líder único en una congregación y tenga el nombre que tenga, el pastor titular, el pastor principal, el pastor senior, pues no lo vemos en la Biblia, simplemente no lo vemos. Es cierto que hay una mención a una persona concreta, y esto viene en la tercera carta del apóstol Juan, tercera de Juan, los versículos 9 y 10, no importa que lo busquemos, pero es un caso negativo denunciado por el apóstol Juan. Se dice que hay una persona que quiere tener el primer lugar, que no recibe a los hermanos, que usa de palabras malignas contra ellos y que obra con una autoridad sin medida, desmesurada, y que era una persona que quería para él mismo la preeminencia, es decir, es un caso negativo. El apóstol Juan lo dice como algo negativo. Y luego el versículo siguiente, en relación a todo eso, dice, el apóstol Juan le recomienda a Gallo, dice, no imites lo malo. Es decir, en relación a lo que acaba de decir, nos está diciendo que eso es malo. Es decir, que haya una persona que busque la preeminencia, nos está mostrando que es algo malo. Por tanto, creemos que la estructura que el Señor nos muestra en su palabra es bastante sencilla, que no hay niveles, entre los creyentes no hay niveles, todos son iguales, no hay jerarquías ni dentro ni fuera de la iglesia, pero con solo dos pequeñas excepciones. Una pluralidad de pastores que lideren o guíen a la congregación local y diáconos, que son más enfocados a las cosas más prácticas. Esa es la única excepción. Y por tanto, como cristianos evangélicos, bautistas y reformados, que es lo que vimos la semana pasada, creemos en una independencia de cada congregación local, de estructuras externas. No hay jefes externos, no hay nada externo, no hay jerarquías superiores, y la única autoridad es la Biblia. La única autoridad de fe y conducta es la Biblia para nosotros. Luego hay un punto bastante sencillo, pero que también es interesante ver, que las esposas de los pastores, según la Biblia, no nos dice nada, por tanto son esposas de pastores, y punto. No son pastoras, no son copastoras, y la Biblia, si al pastor le da una cierta autoridad, la mujer del pastor es la mujer del pastor y punto. Lo único que es cierto que en muchas ocasiones la mujer del pastor, al ser una persona mayor en cuanto a edad, cumple con un mandato bíblico que tenemos en Título capítulo 2, que es sobre ser aptas, las mujeres más ancianas, para ser aptas para enseñar a las más jóvenes. Muchas veces cumplen con ese requisito, por tanto, es bueno, es adecuado, es correcto, es bíblico. Y aunque la pluralidad de pastores que estamos explicando esta mañana no siempre se haya practicado durante la historia, no significa que no sea importante. Y no significa que no sea bíblico, porque lo más importante es entender lo que dice la palabra de Dios, ver lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. La historia, pues, es falible, la historia se puede equivocar, no hay que mirar los libros de historia, porque nos puede llevar a confusión. Pero en la Biblia sí que tenemos un fundamento sólido sobre el cual podemos basar nuestra creencia. Y podemos además descansar sobre lo que dice la Biblia en estos temas. Y una congregación que hace por sus pastores, pues lo más importante que puede hacer por sus pastores son dos cosas: orar por ellos y examinarlos si cumplen lo que deberían estar haciendo. Y hay dos pasajes que son Primera de Timoteo 3 y Tito 1. De Tito 1 hemos leído un poquito antes. Son dos pasajes diferentes que dan pues unas condiciones, unos requisitos para ser pastor, anciano, obispo. Ya hemos dicho que las palabras significan más o menos lo mismo. Si cumplen los requisitos, es decir, que la congregación tiene que hacer básicamente estas dos cosas: orar por estos pastores y luego examinar si cumplen lo que deberían estar haciendo a la luz de la palabra de Dios. Por tanto, en términos prácticos, vamos ya a la práctica, ¿qué
¿qué hay de bueno en que haya una pluralidad de pastores? Pues hay unas cuantas cosas que se nos vienen fácilmente a la cabeza. Pues que si hay una pluralidad de pastores, pues que se equilibra entre ellos las debilidades que tienen, porque no olvidemos que un pastor es igual que todos los demás hermanos, es una persona pecadora salvada por la gracia y misericordia de Dios, sujeta a tentaciones como todos los demás, y que haya una pluralidad de pastores pues equilibra esas debilidades que puedan tener. Luego también aligera la carga de trabajo, hace que sea más ligera la carga, porque es pesada la carga de un pastor. Es pesada porque es difícil, es compleja, hay muchas cosas difíciles, mucho tiempo, y aligera la carga. Por tanto, es bueno que haya una pluralidad de pastores porque se reparte un poco la carga. Luego, otra cosa, enriquece el liderazgo de la iglesia local, porque hay diferentes puntos de vista, diferentes aportes, y permite que cada uno pueda aportar cosas diferentes de los demás. Y luego, una cosa también muy importante, que en relación a lo que hemos visto en la tercera carta de Juan, pues previene de posibles abusos por parte de un líder individual. Si hubiera un líder individual, esta persona puede coger un exceso de autoridad personal o dictatorial, vamos a llamarlo así, y puede que no sea bueno. Hay una tendencia humana a ejercer autoridad sobre las demás que está en nuestra base pecaminosa, está en nuestro pecado, y no es bueno. Por lo tanto, una pluralidad de pastores es buena en este sentido debido a la tendencia de los seres humanos de coger poder, de acaparar poder. Es importante. Y los pastores hay que tener en cuenta que no son directores de una empresa. Esto no es una empresa, no hay jefes de empresa. Es todo lo contrario. Son siervos de rebaño de Dios. Y su tarea pues es preparar a la congregación para el regreso de Cristo. Eso es para crecimiento personal de la iglesia. No es una tarea de jefe como vemos en el mundo, en las grandes empresas. Es una tarea de servidor. Y esto lo tenéis también en la hoja. Ya vamos terminando con esto. Los pastores no son autoridad como el mundo lo entiende, sino servidores. Y os voy a leer 3 versículos, no importa que los busquéis, pero los tenéis en la hoja. Son Mateo 20, 28. Está hablando Jesús aquí y dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús es el primero que dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Cuanto más los pastores en las congregaciones locales han venido para servir. Luego el segundo versículo que tenéis es Hebreos 13, 17. Este es un versículo que sí que usa la palabra pastor. Os lo voy a leer. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo voy a leer de nuevo parándome en la parte importante. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué significa velar? Pues lo sabemos, velar es estar en marcha, no dormir, no descansar. Ahí vemos la parte de servidores de los pastores. Los pastores trabajan, sirven, ¿no? Velan, están despiertos, o sea que no pueden descansar, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. No es la función de director de empresa, es la función de servidor que nos había hablado Jesús en Mateo capítulo 20. Y vamos a ver un tercer ejemplo, que es el de Santiago 5:14, que también lo hemos leído antes. También es interesante porque dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es decir, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pues que llame a los ancianos de la iglesia, o sea, que les dé trabajo, o sea, que ellos, dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, o sea, que ellos trabajen, sirvan a esta persona que pueda estar enferma. Es decir, son 3 ejemplos
en que el pastor no es una persona con esa autoridad que entendemos pues del mundo, sino con una autoridad, pero para servir. Y ahora vamos ya vamos a ir terminando, dos pequeños detalles más. ¿Por qué usa la Biblia estas tres palabras, obispo, anciano y pastor, cuando en la palabra vemos que más o menos es lo mismo? Pues es muy posible que sea sencillamente por las funciones de cada una de las tres. Un anciano, pues cuando hablamos de anciano, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente la palabra madurez espiritual, conocimiento de la vida, de la palabra de Dios. Pues es muy posible, y es lo que entiendo, que se refiere pues a madurez espiritual, a conocimiento de Dios y de la palabra. Cuando se refiere a obispo, es una palabra que hoy en día pues está un poco cambiada, porque entendemos que está muy relacionado con el catolicismo romano, el obispo. Pero claro, el obispo viene de una palabra griega que es episcopos, que simplemente significa inspector o supervisor. Son los dos significados de la palabra griega, porque es una palabra que con el paso de los siglos se ha convertido en un cargo de una jerarquía de lo que es el catolicismo romano. Pero cuando se refiere a obispo, la Biblia, pues entendemos que se refiere pues a supervisión, a gobierno, a control de la Iglesia. Y la tercera palabra, que es la que a mí más me gusta y creo que es la más bíblica, y creo que más o menos podemos coincidir todos, porque anciano en castellano da a entender de una persona mayor. Lo que pasa es que en griego, la palabra que se traduce como anciano en castellano, hay dos palabras en griego, pero como en castellano no tiene más palabras, se usa anciano para las dos. Uno para el experimentado y otro para el que es mayor de edad, el que es con vejez. Pero en castellano no. Pero para no usar la palabra anciano y obispo, que también ha cambiado un poco el significado, pues pastor es quizá la palabra más adecuada. Y cuando la Biblia se refiere a pastor, pues tiene que ver pues con el mundo que conocemos de las ovejas, el pastor que cuida de las ovejas. ¿Y qué hace un pastor respecto de las ovejas? Pues las cuida, las alimenta, las protege, las guía, las guarda. ¿Y quién son las ovejas? Las personas de la Iglesia, que es lo que hemos visto antes. El primer párrafo de la hoja dice quién es la Iglesia. La Iglesia no son las paredes, son las personas. La Iglesia son las personas, son las ovejas que el pastor cuida. Y lo último que quiero decir, y ya termino, es que todo esto que hemos visto en esta mañana, todos estos versículos que tenéis en la hoja, que no los hemos visto todos, pero son ejemplos todos de pluralidad de pastores, son ejemplos, es descriptivo de lo que había en la Iglesia del primer siglo, nos muestra lo que había. No es que sea prescriptivo, no hay un versículo en la Biblia que dice, comitas, tendrás una iglesia con pluralidad de pastores, fin del versículo. Ese versículo no existe. Por tanto, es descriptivo, pero hay muchas descripciones en el Nuevo Testamento, hay muchísimas, y son consistentes entre ellas, de que hay siempre una pluralidad de pastores. No encontramos una variedad en las diferentes iglesias en cuanto al liderazgo en la Biblia. Siempre es lo mismo. Las iglesias que eran de los gentiles, de la zona de Grecia y Asia Menor, y las de los hebreos, era el mismo patrón. Es decir, para hebreos y no judíos, era exactamente el mismo patrón. No hay variedad, no hay una adaptación cultural, no vemos indicios en la Biblia de un líder único en la Iglesia en ningún sitio. Y el Nuevo Testamento nos está describiendo constantemente pues a los apóstoles, sobre todo en el libro de Hechos, que es donde veis hay más ejemplos, nos está mostrando a apóstoles estableciendo iglesias dirigidas por equipos de pastores, que es en el fondo una pluralidad de ancianos. Eso es lo que vemos en la Biblia, eso es el ejemplo de la Biblia. Por tanto, entendemos que para ser lo más bíblicos posible, pues la Biblia habla de pluralidad de pastores, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, un equipo pastoral. La pregunta es, ¿y si no es posible? ¿Y si se da el caso? Bueno, y si se da el caso ya se verá. Pero hay unas indicaciones en Timoteo y en Tito que hemos dicho que son indicaciones para que uno pueda ser pastor
Si no se cumplen, no se cumplen. Si solo hay una persona y una iglesia, vamos a poner el ejemplo, que solo hay uno que cumple el requisito, pues solo habrá uno. Pero no vamos a poner un montón de pastores que no cumplan los requisitos solo por ponerlos para cumplir con la pluralidad. No es eso tampoco. Simplemente se trata de, a la luz de la Biblia, a la luz de lo que vemos en la Biblia, pero bastante claro porque hay muchos ejemplos, intentar en la medida de lo posible que haya un equipo pastoral. Obispos, ancianos, pastores. A mí me gusta más la palabra pastores, es la que más usamos en iglesias evangélicas, creo que es quizá la más adecuada, y eso es todo. Simplemente eso era el tema de hoy, era muy sencillo, pluralidad de pastores, creemos en una pluralidad de pastores, y esto es básicamente el porqué. Pues porque lo vemos en la Biblia, porque es un ejemplo bíblico y queremos ser bíblicos, por tanto queremos hacer como vemos en la Biblia. Y ya estamos. Pues ahora turno de preguntas, si queréis comentar algo. Hay unas preguntas